El origen de Bob Esponja Turbo. Estoy seguro que si creciste durante la década de los 2000 y te gustaban los coleccionables, conociste la colección de tazos de Bob Esponja del año 2007. Traemos a los personajes de Bob Esponja como nunca los has visto. Tazos de Sabritas, nuevos materiales, tira, voltea y gana. Tazos de Bob Esponja están geniales. Y con esta increíble colección que marcó la infancia de millones de niños en México y en algunos otros países de Latinoamérica, venían unos tazos muy peculiares, ya que la colección estaba dividida en subcolecciones, con versiones de tazos de deportistas, luchadores, superhéroes, Halloween, Navidad y los más populares, la versión Turbo. Mira esta belleza. Estos destacan por tener a los personajes principales, pero sus versiones sumamente exageradas, subidos en vehículos o siendo ellos los vehículos, mientras tenían los ojos inyectados en sangre, una sonrisa llena de esencia y el arte grotesco hacían la combinación perfecta para ser los más memorables de toda esta colección. Pero, ¿alguna vez te preguntaste de dónde salieron estos diseños? Nunca los vimos en la serie hasta este momento. ¿Por qué los pusieron en esta colección? Pues bien, déjame decirte que estos tienen un trasfondo muy interesante y un origen que a lo mejor para la mayoría es hasta la fecha desconocido. Así que abróchate el cinturón, vamos a un viaje de nostalgia y averiguar quién es el responsable y de dónde salieron estos diseños. Para entender su origen tenemos que hablar primero del arte al cual este hace referencia, porque estoy seguro que más de una vez en tu vida viste otros dibujos con este estilo. Este tipo de arte es conocido como Rod Fink Art o Hot Rod Art, siendo creado por Ed Rock, o más conocido como Big Daddy, en la década de los 60. Si eres fanático de los autos, estoy seguro que este nombre te sonará muy familiar, y es que fue un personaje sumamente importante en el mundo de los hot rock o custom culture, el cual se relaciona generalmente con vehículos estadounidenses antiguos, clásicos o modernos, con un motor grande, y que además habría sido modificado con el objetivo de que el coche alcance unas mayores velocidades. Se utilizaban en carreras ilegales de línea recta donde ganaba el coche con más aceleración y velocidad punta. Rod fue tan importante para este mundillo porque él financiaba sus creaciones, estos autos, vendiendo unas playeras hechas por él mismo que contenían a personajes de caricaturas que eran monstruos en autos hot rock, pero su personaje más popular sin duda era una rata llamada Rat Fink, una parodia de Mickey Mouse. A Big Daddy no le caía muy bien el ratón de Disney y decidió hacer una versión grotesca de este. Fink y el arte de Ed se hizo tan famoso que se creó una marca alrededor de él, sacando juguetes e incluso cómics donde el personaje principal era Rat y su pandilla grotesca. El legado de Rod fue tan grande que incluso una de sus creaciones, uno de sus autos, formó parte de los primeros 16 modelos lanzados por Mattel para Hot Wheels, además de que sus caricaturas fueron y son referenciadas hasta la fecha, siendo incluso Bob Esponja uno de los que decidieron hacer este homenaje. Ahora, ya le pusiste nombre a este estilo de dibujo, pero ¿fue utilizado por Sabritas de la nada para una colección de tazos? Pues no, ya que esto es arte 100% oficial de Nickelodeon, no es una creación de la cultura popular, como por ejemplo el arte de los Simpson tan famoso de los años 2000. Pero, ¿de dónde fue sacado? Nos tenemos que remontar al año del 2006 y hablar del que para la crítica es el mayor juego en la historia de Nickelodeon y el mejor juego creado de Bob Esponja, SpongeBob Creature from the Krusty Krab, un juego que sería lanzado en el año del 2006 para técnicamente todas las consolas existentes en ese momento: PlayStation 2, Wii, GameCube, GameCube Advance, Nintendo DS e incluso había una versión Java para los teléfonos de aquel entonces. Juego de plataformas 3D que además incluía secuencias de conducción y vuelo.
La historia de este se basa principalmente en sueños de Bob Esponja, Patricio y Plankton. Sueños que conforme va avanzando el nivel se van transformando más bien en pesadillas. Y aunque el juego está muy bien, nos enfocaremos en hablar tan solo en el primer nivel, Diesel Dream. Creo que con tan solo ver la portada ya entendiste de dónde salieron estos diseños. Este primer sueño corresponde a Bob Esponja. La historia nos cuenta cómo Bob está durmiendo y mientras se da la vuelta y se quita la manta revela un Hot Rod. Bob Esponja inconsciente se transforma en una versión Rat Fink de sí mismo y toma el control y conduce alrededor de la pista de entrenamiento para una carrera. Bob Esponja gana y mientras elogia su victoria, mágicamente encuentra su licencia de conducir en sus pantalones. Plankton embiste a Bob, lo que hace que su licencia caiga. Luego es arrastrada por las corrientes oceánicas. Con la ayuda de la señora Pop, la esponja rastrea su licencia y desafía a Patricio, el cual también está en su versión Hot Rock. Solo vean a Patricio, por Dios, arriba de una moto a una carrera. Bob vuelve a ganar, pero nuevamente Plankton lo embiste, destruyendo su Hot Rock. La esponja tiene que buscar todas las piezas para volver a armar su auto. Luego de derrotar a una horda de matones en el camino, desafía a Plankton Rat Fink y lo derrota. Ahora Toronja va por el jefe final. Tiene que derrotar al rey de la velocidad, el cual es nada más y nada menos que su mascota Gary. Obviamente el dueño tiene que ganar y una vez que se convierte en el rey de la velocidad, lo único que dentro de tanta felicidad no se da cuenta que hay un foso delante de él y termina cayendo a lo más profundo del mar, terminando así este nivel. Así es, por si tenías la duda durante estos 17 años de dónde salieron estos diseños, aquí está tu respuesta. Aquí está de dónde Sabritas tomó estos diseños y los colocó en los tazos para convertirlos en uno de los más icónicos de toda su historia. Todo proviene de un videojuego. Pero créeme, esto se puede poner mucho más profundo, ya que como puedes ver la versión de los tazos es mucho más detallada a la versión del videojuego. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el artista de este diseño tan detallado? Pues con una pequeña investigación he llegado con el responsable de uno de los artes más icónicos de nuestra infancia. Para resolver esta duda tenemos que ir a la página de DeviantArt y buscar a un artista llamado Your Paul Smithy. Pero dirás, ¿qué tiene que ver nuestro amigo Smithy? Pues bien, podemos ver que este está en DeviantArt desde hace 15 años. Es decir, entró en el año del 2009. Y yendo a su galería de arte, a la parte más baja, podemos ver 3 artes que estoy seguro que sí o sí reconoces. El más antiguo siendo Patricio Estrella en una patineta, no en una moto como en la versión del videojuego. Como pie de imagen dice, aquí hay algunas ilustraciones que creé para Nickelodeon, muy inspirados en el arte de Big Daddy. Esto fue subido en abril del 2009. El segundo arte es el más famoso de todos, es esta versión Rat Fink de Gary. Creo yo el tazo más famoso de las versiones turbo. Un diseño sumamente llamativo, bajo el título Bob Esponja Arte Hot Rock. Y por último, esta versión alterna de la esponja amarilla montado en una patineta mientras con la lengua se prepara una cangreburger. Smithy puso como pie de página algunas ilustraciones de Bob Esponja inspiradas en Ed Big Daddy Road que creé para Nickelodeon, publicado el 8 de abril del 2009. Así es, ya le podemos poner un nombre al responsable de este arte tan icónico y darle los créditos que se merece. Aunque ojo, él tan solo publicó 3 diseños, aunque estoy seguro que él es responsable de todos los otros artes que hay en los tazos. La versión de Don Cangrejo, la versión oficial de Patricio en su moto, una versión alterna de Bob Esponja surfeando olas, la versión alterna de Patricio pero en un skateboard, Bob Esponja y Patricio como piratas en una canoa, la esponja amarilla en una bañera, la versión tan icónica de Gary, el arte de Plankton que corresponde al videojuego y finalmente otra versión alterna de Bob en una canoa. Por lo menos a mí me hace mucho sentido que todos estos diseños vengan de un mismo artista, ya que el estilo de dibujo corresponde bastante al publicado por el propio Paul Smithy.
Como mencioné al inicio, en ese momento en la serie no se había visto nada similar o algo parecido a este diseño de personajes, pero obviamente con el transcurso del tiempo y debido a la popularidad que estos tuvieron, la misma serie de Bob Esponja en algún momento también decidió hacerle homenaje al arte de Hot Rod, siendo en el episodio de la temporada número 10 llamado The Getaway. En algún momento donde Bob Esponja está escapando con un criminal en un auto, podemos ver que durante un pequeño momento, la versión Rat Fink de Bob Esponja se apodera de él. Y en el episodio de la temporada número 13 llamado Seaman Sponge Hair Club, podemos ver nuevamente a Bob Esponja tratando de pasar su clase de manejo, pero esta vez ya no es el mismo. Almost anyone. Nice license. Can I touch it? Y como dato curioso y parte de este legado, también aquí en México una marca muy conocida llamada Cuidado con el Perro, también en algún momento sacó una línea de playeras de Bob Esponja, en donde uno de los artes también hace una bonita referencia a este estilo de dibujo. Pero bueno, dime, ¿tú recuerdas estos tazos de Bob Esponja? ¿Qué opinas de la versión Turbo? ¿Conocías su origen? ¿Alguna vez jugaste este videojuego tan ambicioso de Bob Esponja? Estaré leyendo sus comentarios y dejando un corazón a todos. Y no olviden suscribirse para más contenido así. También pueden hacerse miembros si gustan para apoyarme. Así, ver antes que nadie los videos y aparte ser saludado en el próximo video. Un saludo enorme a Martín HP por hacerse miembro del canal. Sin nada más que decirles, un abrazo y hasta la próxima.